¿Alguna vez te han dicho, hoy tienes mucha personalidad o hoy ese chico tiene un carácter muy fuerte? ¿Te lo han dicho? ¿Sabías que esas dos palabras, personalidad y carácter, no significan lo mismo? Aunque mucha gente las usa como si fueran sinónimos, hoy te voy a explicar de una manera muy sencilla qué es la personalidad y qué es el carácter. Cómo se forman, cuál es la diferencia entre ambos, todo de una manera muy sencilla, sin palabras raras. Así que ponte cómodo, porque entender esto puede ayudarte a conocerte mejor y también a conocer a los demás. Empecemos con la personalidad. La psicología dice que la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos y actuamos la mayor parte del tiempo. Es como nuestra huella psicológica, algo muy único, constante y que te acompaña a donde vayas. La personalidad está formada por muchas cosas. Primero, tus emociones, tus pensamientos, tu manera de comportarte y tu forma de relacionarte con los demás. Podríamos decir que la personalidad es como el estilo general de ser tú mismo. Un ejemplo sencillo sería, imagínate que la personalidad es como el color base de una pintura, puede ser azul, rojo, verde. Ese color influye en todo el cuadro, aunque se le agreguen detalles diferentes. Según los psicólogos, la personalidad empieza a formarse desde que somos niños y se va modelando con lo que vivimos, aunque hay una parte que ya traemos de nacimiento. De hecho, algunos científicos dicen que aproximadamente la mitad de nuestra personalidad viene de la genética y que la otra mitad de lo que aprendemos y experimentamos. Y ahora hablemos de lo que es el carácter. El carácter es la parte de la personalidad que se forma con la educación, las normas, los valores y las decisiones que tomamos en la vida. Mientras que la personalidad incluye lo que sentimos y pensamos, el carácter está más relacionado con cómo nos comportamos moralmente y cómo controlamos nuestros impulsos. Por eso decimos frases como tiene un carácter fuerte, porque no se deja vencer fácilmente, o tiene un buen carácter, porque es amable, tranquilo, paciente. Uf, qué carácter, cuando es enojón, enojona. Ejemplo es, piensa en la personalidad como una computadora. El carácter sería el software que tú vas actualizando con tus experiencias, tus valores y tus elecciones, y el carácter se moldea con la educación, la familia, la cultura, las decisiones que tomas cada día. Y a diferencia de la personalidad, que tiende a ser más estable, el carácter sí puede cambiar con el tiempo, sobre todo cuando alguien trabaja en sí mismo, como en psicoterapia. Entonces, ¿cuál es la diferencia clara entre personalidad y carácter? La personalidad es más amplia, incluye todo lo que eres, tanto lo que viene contigo de nacimiento como lo que aprendes. Y el carácter es la parte moral y voluntaria de esa personalidad. Tiene que ver con tus valores, tu fuerza de voluntad y cómo eliges comportarte. En resumen, personalidad es cómo eres y carácter cómo eliges actuar. Un ejemplo, dos personas pueden ser extrovertidas, o sea, parte de su personalidad, pero uno puede tener un carácter impulsivo y otra uno tranquilo. La diferencia está en el control y las decisiones que tomas, no en la energía que transmites. Pero ¿cómo se forma la personalidad y el carácter? Tanto la personalidad como el carácter no aparecen de la nada. Ambos se van formando con el tiempo gracias a tres grandes factores. Uno es tu herencia genética, o sea, lo que traes de fábrica. Algunas personas nacen más tranquilas o más activas. Dos, el ambiente, o sea, la familia, la escuela, los amigos, tu cultura. Ahí aprendes qué está bien y qué no, cómo expresar tus emociones y cómo comportarte. 3. Las experiencias personales, o sea, lo que vives, las decisiones que tomas y las consecuencias que enfrentas. Por eso, aunque dos hermanos crezcan en el mismo hogar, pueden tener personalidades o tienen personalidades diferentes y carácter muy distinto. ¿Se puede cambiar la personalidad o el carácter? Esa es una muy buena pregunta. La personalidad cambia, pero muy lentamente. Hay rasgos que se mantienen casi toda la vida, aunque sí puede haber ajustes. Por ejemplo, alguien muy tímido puede aprender a ser más sociable, pero quizá nunca se convierta en el más extrovertido del grupo. En cambio, el carácter sí puede transformarse más fácilmente. Podemos aprender autocontrol, empatía, paciencia, disciplina. Todo eso se entrena.
Piensa en esto, tu carácter es como un músculo, cuando más lo ejercitas con decisiones conscientes, más fuerte se vuelve. En resumen, la personalidad es lo que te hace único, el carácter es lo que haces con eso que eres. No se trata de cambiar quién eres, sino de mejorar cómo eres. Conocerte a ti mismo es el primer paso para crecer, tener relaciones más sanas y sentirte en paz con tu forma de ser. Así que obsérvate, acéptate y sobre todo, elige cada día la versión de ti que se acerque más a lo que quieres ser. Ahora que ya entendemos qué es la personalidad y el carácter, hay algo importante que vale la pena aclarar. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasa con la gente que tiene un trastorno de personalidad? ¿Puede cambiar? La respuesta es más compleja de lo que parece. No es que no puedan cambiar en absoluto, pero sí es mucho más difícil. Y no porque no quieran, sino porque su forma de pensar, sentir y actuar está muy profundamente marcada desde hace muchos años. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Entonces, explicado de una manera sencilla sería, un trastorno de la personalidad es cuando la manera en que una persona piensa, siente y se comporta es tan rígida o extrema que le causa problemas en su vida o en sus relaciones. Por ejemplo, personas que siempre desconfían de todos, incluso sin motivo. Otras que tienen miedo intenso a ser abandonadas, algunas que no sienten culpa o empatía, o que cambian de humor o de forma muy fuerte y rápida. No son simples formas de ser, sino patrones que afectan profundamente la vida diaria. Y no pueden cambiar fácilmente porque cuando hablamos de trastornos de personalidad no se trata solo de comportamientos aprendidos, sino de estructuras internas muy estables del pensamiento y la emoción. Es como si esa forma de pensar estuviera grabada en la mente desde muy temprano, muchas veces como una manera de sobrevivir o protegerse. Por eso, decirle a alguien con un trastorno de personalidad simplemente cambia es tan poco útil como decirle a alguien con asma simplemente respira mejor. No se trata de falta de voluntad, se trata de que el cerebro, las emociones y las experiencias de esa persona están configuradas de una manera muy diferente. Pero claro que sí pueden mejorar. La buena noticia es que sí pueden mejorar con terapia adecuada, especializada, sobre todo de enfoque cognitivo-conductual. Con paciencia y apoyo, una persona puede aprender a reconocer sus patrones, controlarlos y adaptarse mucho mejor. No se cura del todo porque no es magia, pero puedes aprender a vivir con ello. Por ejemplo, una persona con trastorno límite puede aprender a regular sus emociones y tener relaciones más estables. Alguien con trastorno narcisista puede desarrollar empatía con práctica terapéutica, una empatía muy diferente a la que conocemos, es algo distinto, es nada más se ayuda a entender la empatía. Y una persona con rasgos obsesivos puede aprender a ser más flexible. Es como aprender a conducir con un coche que tiene los frenos sensibles. Si entiendes cómo funciona, puedes manejarlo bien y llegar lejos, aunque no sea un coche perfecto. Por eso es mega importante la comprensión y el no juzgar. Muchas veces la gente juzga a quienes tienen un trastorno de la personalidad diciendo, esas personas no quieren cambiar, o es así porque no le da la gana. No, en realidad muchas de esas personas sufren muchísimo, incluso si no lo muestran. A veces no entienden por qué reaccionan como lo hacen ni cómo controlar sus emociones o pensamientos. Por eso la psicología moderna propone que en lugar de juzgar, aprendamos a comprender. No justificar lo malo, sino entender qué hay detrás de una historia, un dolor o una forma de defenderse. En terapia psicológica, el trabajo con personas que tienen trastornos de la personalidad es lento, pero posible. Se usan métodos como la terapia dialéctico-conductual, la cognitiva conductual, y el objetivo no es borrar la personalidad, sino ayudar a la persona a manejarla mejor, a tener más control y sobre todo a vivir con menos sufrimiento. En cambio, el cambio viene poco a poco, con constancia y acompañamiento. Así que si conoces a alguien con un trastorno de la personalidad o tú mismo crees tenerlo o has sido diagnosticado o diagnosticada, recuerda que no eres tú el diagnóstico. No estás condenado a ser siempre igual. Puedes aprender, mejorar y construir una vida más estable.
La clave está en aceptarte, buscar ayuda profesional y tener paciencia, porque el cambio no siempre significa ser otra persona. A veces simplemente significa aprender a vivir en paz con quien ya eres. Si te gustó mi video, por favor dale like, compártelo y está muy atento a los siguientes. Hasta luego.